Hola, hoy resolveremos un ejercicio de balance de energía. Para despejar dudas. Balance entalpíco. Calcule el calor necesario para calentar de 100 grados centígrados a 800 grados centígrados. 650 kilogramos de una mezcla de gases cuyo contenido es 7% de nitrógeno molecular, 17% de oxígeno molecular y 4% de dióxido de azufre en porcentaje mol, si hay una pérdida de calor por radiación del 10% de calor suministrado. El problema nos pide calcular el calor necesario para pasar de una temperatura a otra, y nos da algunos datos para poder determinar el calor de salida. En el diagrama podemos ver que es un calentador. Analicemos las corrientes. Primera corriente. Podemos ver la temperatura 1, el flujo másico 1, la fracción másica 1 de nitrógeno, la fracción másica 1 de oxígeno y la fracción másica 1 de dióxido de azufre. Segunda corriente. Podemos ver la temperatura 2, el flujo másico 2, la fracción másica 2 de nitrógeno, la fracción másica 2 de oxígeno y la fracción másica 2 de dióxido de azufre. Podemos ver por la parte de arriba el calor de salida. Empezaremos sacando de tablas los valores de Cp. Cp en 100 grados centígrados. Cp1 de nitrógeno es igual a 6.97. Cp1 de hidrógeno es igual a 6.92. Cp1 de dióxido de azufre es igual a 9.81. Cp en 80 grados centígrados. Cp2 de nitrógeno es igual a 7.36. Cp2 de hidrógeno es igual a 7.07. Cp2 de dióxido de azufre es igual a 11.79. Quedando de tal forma la ecuación 1 y 2. Para calcular la entalpia, ocuparemos la siguiente integral. Llevando la integral anterior a una forma de operación más fácil. Quedando de tal forma la ecuación de la entalpia de la siguiente forma. Para resolver el problema ocuparemos la ecuación anterior para determinar la entalpia 1 y 2. Generando la ecuación 3 y 4. Nota: tomemos en cuenta que dV debe ser igual o menor del valor de la temperatura 1. En este caso será de 18 grados centígrados porque lo dicen las tablas. Ahora calcularemos el peso molecular promedio con la siguiente ecuación. Ajustando la ecuación a los datos del problema nos queda la ecuación 5. Ahora pasaremos de masa a gramos generando la ecuación 6. Para el cálculo del calor, ocuparemos la ecuación de balance de entalpias. Ajustándola a los datos que tenemos del problema y los ya calculados. Despejando calor de la ecuación anterior, y factorizando N1 y N2 que son iguales, nos queda la ecuación 7. Conociendo que hay una pérdida de 10% de calor por radiación, podemos generar una ecuación que cumpla la pérdida. En la ecuación de calor, que es la siguiente. Sustituimos la ecuación de pérdida de calor. Despejando calor de entrada generamos la ecuación 8. Por lo tanto la ecuación de pérdida de calor sería la ecuación 9. Por lo tanto nos quedan 9 ecuaciones para resolver el problema. Que son las siguientes. Ecuación 1. Ecuación 2. Ecuación 3. Ecuación 4. Ecuación 5. Ecuación 6. Ecuación 7. Ecuación 8. Ecuación 9. En la hoja de cálculo de Excel tenemos el diagrama, las ecuaciones que se usarán para resolver el problema. Tengamos en cuenta que tenemos ya algunos valores transformados a las unidades requeridas en el trabajo, para ahorrar tiempo. Ocupando la ecuación 1. Resolveremos el Cp1 promedio a 100 grados centígrados. Como podemos ver ya se ingresó la fórmula en Excel. En 1 y 2. Ocupando la ecuación 2. Resolveremos el Cp2 promedio a 800 grados centígrados. Como podemos ver ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 3. Resolveremos la entalpia 1. Como podemos ver ya se ingresó la fórmula en Excel. En 1 y 2. Ocupando la ecuación 4. Resolveremos la entalpia 2.
Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 5. Resolveremos el peso molecular promedio. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 6. Pasaremos el flujo másico a moles. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 7. Resolveremos el calor. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 8. Resolveremos el calor de entrada. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 9. Resolveremos el calor de salida. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Conclusión. Se resolvieron todas las variables que pedía el problema de un balance entálpico utilizando ecuaciones sencillas. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel, para demostrar que se pueden resolver por medio de esta herramienta. Esperemos que les ayude el tutorial, para poder entender los balances de energía. Adiós.